Qué bueno que Dios los trajo por aquí el día de hoy, ya que tiene una enseñanza especial para ti. El día de hoy queremos acompañar en regocijo y júbilo la despedida de doña Blanca de Sánchez, que ahora está con el Señor. Nuestra hermana vino por acá por algún tiempo y ahora partió a su destino eterno en esta semana. Así que pedimos por la familia que todos lo vean con estos ojos, porque en todo tiempo y todo buen designio de Dios necesitamos alegrarnos. Así que vamos a empezar en oración del día de hoy, ya que hay varias cosas que revisar juntos. Señor Dios Todopoderoso, agradecemos la oportunidad que tú nos brindas de estar juntos como tu iglesia. Damos gracias por todas las gentes que hoy nos visitan. Pedimos por cada uno de ellos, sus necesidades, se los ponemos ante ti. Damos gracias por tu plan en la vida de cada uno. Guárdanos, Señor, y bendice a los que están aquí, los que están lejos y los que verán este mensaje en el tiempo determinado. Bendícenos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, el día de hoy vamos a ver este mensaje que está de lo más interesante, que se llama Gracia aún en la desgracia. En esta prédica vamos a ver un tierno relato de conversión, de valor, de determinación, de lealtad y de fidelidad, donde Naomi y su nuera Ruth compartían compasión y amor, misma que puede inspirarte a reflexionar en tu relación con otras personas, tanto dentro como fuera de tu familia. Asimismo, vamos a ver cómo el Señor cuida y bendice a aquellos que son elegidos y llamados y obedecen sus enseñanzas. Dice, para iniciar en Ruth 4:14, bendito sea el Señor que no te ha dejado este día sin un redentor. Amén. En otras palabras, les diría yo que el evangelio débil predica: Dios está listo para perdonarte. ¿Y tú? Eso es el evangelio débil. El evangelio de poder que Dios quiere que prediquemos dice: Dios ya te redimió. Algunos de ustedes no lo saben, no les han pasado la nota, pero a otros sí ya no les pasaron la nota. Dios ya te redimió, es un hecho consumido. Bueno, si nos enfocamos a la historia de Naomi y Ruth, conocida ampliamente, diré, solo por los lectores asiduos a la palabra. Esta historia para algunos les pudiera pasar desapercibida en su importancia y jerarquía, ya que es una historia de gracia. Vayamos juntos hoy a ver lo que acontecía con estas mujeres en su viaje de regreso a Belén. Voy a pedirles que se pongan sus imaginarios para que puedan desplegar toda su imaginación en tres dimensiones. Así que, cuando dos figuras humanas alcanzan cierta altura de un monte y empiezan a dominar el horizonte del desierto de Judea, una de ellas es una viuda entrada en años y la otra es una joven. La primera llena de arrugas, y en ambas el polvo del camino les polvoreaba sus cachetes. Ellas caminaban tan juntas, pero tan juntas, apoyándose la una en la otra, que alguien pudo haberlas confundido a esas dos mujeres por solo una. Lo cual hubiera estado bien para ellas, ya que Naomi y Ruth todo lo que tenían eran la una para la otra. Resulta que 10 años antes, la hambruna había hecho que Naomi y su esposo dejaran Belén, dejando su tierra y migrando al territorio enemigo de los moabitas, donde encontraron, sí, suelo fértil para sembrar,
y encontraron mujeres para sus hijos, para sus 2 hijos. Pero como saben, la tragedia llegó, el esposo de Naomi murió y también sus hijos. Así que Naomi decidió regresar a su tierra natal, Belén. Ruth, una de sus nueras, modelo de mujer, al percibir la congoja de su suegra, Naomi, quien, como dijimos, padecía la pérdida de sus 2 hijos, sintiendo quizás el dolor de la desesperación de ella y la soledad que le afligía, en lo más profundo de su alma pronunció lo que ha llegado a ser una clásica declaración de lealtad. Le dijo: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Así que determinó ir con ella. Este dúo, y no dinámico, arribó a Belén. Difícilmente podía verse más lastimosamente patético cuando entraron allá. Ya que entraron al pueblo sin dinero, sin posesiones, no hijos para crecer, no tierra donde sembrar. En el siglo XIII antes de Cristo, más o menos, la seguridad de una mujer, a diferencia de hoy, se encontraba en su esposo. Y su futuro se aseguraba en los hijos. Estas 2 viudas desposeídas estarían de suerte en encontrar un petate en que dormir esa noche. O como dijo don José Alfredo Jiménez, de piedra ha de ser la cama. Ahora podemos entender más claramente el asunto. Hoy en día, esta historia debe de llamar, oigan lo que digo, debe de llamar la atención de las muchas Ruths de nuestros días. Algunas de esas Ruths con hijos góticos que casi no hablan, y cuando hablan de suicidio, muertes y demonios. O de muchos hombres o mujeres. Imagínense a 3000 años de distancia que deben de oír sus coincidencias con esta historia, ya que sus circunstancias se parecen. Alguien va a decir: pero ¿cómo? Yo ni soy mujer, no soy viuda. Pero vamos a ver. Están sin soluciones a sus problemas, donde la vida es zona de guerra y acontecen en esas vidas sequías, dudas, deudas, enfermedades. ¿Acaso la gracia puede acontecer en estas circunstancias? Te pregunto. Venir a estas madres que mencionamos, enfermas, a estos padres sin empleo, o a viudas sin dinero que vienen de Moab. Si no estás seguro de la respuesta y vacilas un segundo, quédate con nosotros. Pero eso sí, despierto, por favor. Ya que la historia de Ruth fue escrita específicamente para ti. Las mujeres, regresamos con las mujeres, entraron a la aldea y se dispusieron a encontrar sustento, pues tenían hambre. Ruth fue a un campo cercano a rebuscar, así como rebuscan los señores que viven en la basura, comida. Fue a un campo cercano a rebuscar comida del grano caído para su pan. De pronto aparece Buz. Algunos dicen Boaz, pero hay versiones que dicen Buz. Así que a veces diré uno y a veces diré otro, pero es el mismo. Imaginen ustedes a un hombre, ya que tienen su imaginación todo afuera, un hombre de mandíbula cuadrada, o sea, cara grande,
pelo hirsuto, el que no, Google, músculo bien desarrollado, pectorales tipo Tarzán de película, dientes que brillan y bolsas profundas que suenan a metálico. Educación superior, terrateniente, agricultor con casa grande y lo principal, sin intenciones de interrumpir su glamurosa vida con el vínculo matrimonial. Pero, siempre hay un pero en cada historia, cuando vio Ruth, otra cosa aconteció. Esa Ruth debió haber sido especial. Aunque ella no era la única inmigrante que había entrado a su tierra a conseguir algo para comer, ella fue la primera que le robó su corazón. Y no toma mucho tiempo para esto, como ustedes saben. Sus miradas se cruzaron y bastó solo un instante. Eso fue todo lo que tomó. Y fue tan pronto como tú puedes voltear una hoja de tu Biblia. Este bus ya se las había arreglado para conocer su nombre, su historia y su cuenta de Twitter. Estaba pero listo. Le invitó a cenar y le dijo a su capataz que la mandara a casa feliz. En una palabra, Bus le dio gracia. Al menos es la palabra que escogió Ruth en su capítulo 2:13, una versión que seguramente no va a estar igual que la que van a ver ahí, pero dice: oh Señor, tal gracia, tal generosidad, no la merezco. Tú has tocado mi corazón, tratándome como uno de los tuyos, y yo ni siquiera pertenezco aquí. Otra versión dice: ojalá siga siendo yo de su agrado, mi Señor. Contestó ella: usted me ha consolado y me ha hablado con cariño, aunque ni siquiera soy como una de sus servidoras. Ruth se retiró con 15 kilos de grano y una sonrisa tipo Mona Lisa, que no podía desaparecer. Naomi oyó la historia y primero reconoció el nombre. ¿Bus? Pues sí. Después reconoció la oportunidad. Bus, vaya con el bus. Suena familiar. Imagínense, es el hijo de Rahab. ¿Se acuerdan de Rahab los que leen? Pues de ella mera. Y le dijo a Ruth: esto es uno de nuestros primos. La cabeza de Naomi empezó a dar vueltas con las oportunidades. Ya ves cómo son algunas mujeres. Ya que siendo la estación de cosecha, Bus cenaría con los obreros y pasaría la noche por ahí, cerca de la cosecha, para protegerla de los robadores potenciales. Así que le dijo a Ruth lo que está escrito en su libro, capítulo 3, versículos 3 y 4. Oigan lo que le dijo, porque es de levantar la ceja. Báñate, perfúmate y ponte tu mejor ropa. Baja luego a la era, porque no dejes que él se dé cuenta de que estás allí hasta que haya terminado de comer y beber. Cuando se vaya a dormir, te fijas dónde se acuesta. Luego vas, le destapas los pies y te acuestas allí. Verás que él mismo te dice qué tienes que hacer. Después de leer esto hay una pregunta obligada, muy obligada. ¿Cómo llegó hasta aquí esta seducción moabita y está registrada en la Biblia? Imagínense, Bus bien comido y dormitando, Ruth bañadita y perfumada, descubriendo sus pies y acostándose ahí. ¿Qué estaba planeando o pensando Naomi? Bueno, Naomi pensaba que era hora de que Ruth rehiciera su vida.
ya que Ruth aún llevaba la ropa de luto por la pérdida de su esposo. Naomi le aconsejaba que se cambiara esas ropas, que vistiera sus mejores ropas. Sugería que dejara esas ropas que recordaban otra vida, ya que mientras vistiera su distancia. Naomi estaba pensando en la ley del pariente redentor, recuerden esto. Si un hombre moría sin hijos, su propiedad sería transferida no a la esposa, sino a su hermano. Esa práctica mantendría la tierra en el clan, pero dejaba a la viuda vulnerable. Para protegerla, la ley requería que el hermano del fallecido se casara con la viuda sin hijos. Y si no tenía hermano, el fallecido, su pariente más cercano, sería el que proveería para la viuda, aunque no necesariamente tendría que esposarla. Interesante ley, ¿no les parece? Esta ley guardaba la propiedad en la familia y le daba protección a la viuda y en algunos casos un esposo. Ya ves que las mujeres casi siempre quieren un esposo, casi siempre. Volteo para acá donde huele a joven. Muy bien, y ya que Naomi y Ruth no tenían hijos vivos, pero sí tenían un primo que se llamaba Boaz, que ya había tenido amabilidad con ellas una vez, posible lo haría otra vez. Vale la pena la estratagema, por decir, o el garlito. Ruth 3, versículos 6 y 7, 7 ya lo vimos, pero se acopla con el que sigue. Y bajó a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y Boaz comió y bebió y se puso alegre. Luego se fue a dormir detrás del montón de granos. Más tarde Ruth se acercó sigilosamente, le destapó los pies y se acostó allí. Así que vemos que Ruth se deslizó entre las sombras, viendo a todos aquellos hombres, algunos de ellos sentados todavía alrededor del fuego, que uno a uno se iban retirando después de la labor. Ahí realizó su movimiento, llegó hasta donde estaba Boaz, y lo que dice Ruth, capítulo 3, versículos 7 y 8, Boaz comió y bebió y se puso alegre, luego se fue a dormir detrás del montón de grano. Más tarde Ruth se acercó sigilosamente, le destapó los pies y se acostó allí. A medianoche, Boaz se despertó sobresaltado y al darse vuelta descubrió que había una mujer acostada a sus pies. Ruth. Capítulo 3, versículo 9. ¿Quién eres?, le preguntó. Soy Ruth, tu sierva. Extienda sobre mí el borde de su manto, ya que usted es un pariente que me puede redimir. Déjenme decirles que este gesto correspondía a entregar un anillo de compromiso. Audaz maniobra, sin duda. Pero Boaz no tenía obligación de casarse. Él era un pariente, no un hermano, y ella era una forastera, convertida, pero forastera, moabita. Él era un prominente agricultor, ella era una forastera destituta. El poder económico local se representaba en él, ella era una desconocida. Él bien conocido, y le pregunta, ¿nos cubrirías a nosotras?, le dice Ruth. Boaz sonrió y entró en acción. Llamó a 10 de los líderes de la ciudad y también llamó a otro hombre que se descubrió ser pariente aún más cercano a Naomi que él, más cercano que él. Posiblemente el esposo de Naomi le había vendido su propiedad y se había ido debido a la hambruna. Cuando Boaz le dijo al nuevo pariente cercano acerca de la propiedad, el hombre dijo que ejercería su primer derecho y la compraría. Pero entonces Boaz, para que despierten, le mostró la letra pequeña del contrato. Ya ves, los abogados entienden de esto, las letras pequeñas del contrato.
Y como dice Ruth capítulo 4, versículo 5, el día que compres el campo de manos de Naomi debes adquirir también a Ruth, la moabita, viuda del difunto, a fin de conservar el nombre del difunto en su heredad. La tierra, por así decirlo, venía acompañada por 2 mujeres. El pariente se opuso a la oferta y pensamos que Boaz suponía que esto pasaría, ya que cuando éste declinó su primer derecho, Boaz tomó la mano de Ruth y ¿qué creen? La dirigió a la capilla para matrimoniarse con ella. Al final Boaz tuvo lo que quería, una oportunidad de casarse con Ruth, y Ruth tuvo lo que nunca imaginó, un hombre que la cuidaría y que vería por ella. A estas alturas de la historia, ya deberías de haber tú notado que la historia de Ruth es nuestra historia. Ya que también nosotros éramos pobres, de seguro espiritualmente, monetariamente, tal vez. Vestíamos ropas de muerte, aunque fueran de marca. Ella enterró a su esposo, nosotros enterramos nuestros sueños y aspiraciones. Estábamos sin opciones, pero nuestro Boaz ha notado nuestra presencia. Y así como el terrateniente se acercó a Ruth, Cristo se acercó a ti. Dice Romanos capítulo 5, versículo 8, en una de las partes, mientras que éramos pecadores, Cristo se acercó a nosotros. Cristo hizo su movimiento y le preguntamos, ¿nos cubrirías? La pregunta y la gracia nos sonrió. No solo la misericordia, sino también la gracia, ya que está más allá que la misericordia. La misericordia le dio a Ruth algo de comida. La gracia le dio un esposo y una casa. La misericordia le dio al hijo pródigo un segundo chance. La gracia le preparó una fiesta. Le puso una capa y le puso un anillo. La misericordia se hizo que un samaritano vendara a una víctima de robo sus heridas. La gracia le dejó su tarjeta de crédito, que sí tenía saldo, para el pago de sus cuidados, de sus heridas. La misericordia perdonó el ladrón en la cruz. La gracia le escoltó hasta el paraíso. Ah, qué lindo es eso. De continuo, la misericordia nos perdona. La gracia nos atrae y se casa con nosotros. ¿Has oído esto de que la iglesia es la prometida del esposo? Pues ahí lo tienes. De hecho, la historia de Ruth es una ilustración de cómo viene la gracia a nosotros en tiempos difíciles. Porque Jesús es tu pariente cercano, redentor. Él te vio allá en el campo de trigo, desvencijado por el dolor. Y Él ha resuelto romancear tu corazón. Y lo hace con amaneceres y atardeceres fantásticos. Si tú todavía no los buscas y no los disfrutas al 100, tienes mucho que aprender todavía. La generosidad de Boaz nos habla de providencia. El murmullo de la Escritura nos deja saber acerca del libro de Ruth. Este libro ha sido hecho a un lado por muchos, sin aprecio por su significado, pero nos retrata a ti y a mí y nos muestra dónde y cómo Dios ve en ti ve en ti
una pieza maestra en proceso, a punto de madurarse. Ya que la gracia es Dios caminando entre nosotros y entrando a tu mundo con un brillo en los ojos, con amor para ti y ofreciéndote lo irresistible y lo que nunca has imaginado. Diciéndote, quédate quieto por un momento, yo puedo hacer maravillas con tu desastre. ¿Crees tú en esta promesa? Te invito a que confíes en Él. Imita a Ruth y ocúpate. Ve a tu propia versión de campo de trigo y ponte a trabajar. Esto no es un tiempo para flojear o entristecerse. Fuera con las ropas funerales. Toma tus retos, toma tu iniciativa. Nunca sabes lo que puede pasar. Tendrás tu parte compartiendo a Cristo, al mundo, sin duda. Ruth lo hizo. Lo último que se recuerda en el imaginario de este pasaje, que te pido que te vuelvas a conectar, fue a Boaz, Ruth y Naomi posando para una foto familiar con su recién nacido. Ya ves que el amor siempre florece. Donde Boaz, el esposo, ¿qué creen? Quería llamarle Boaz Jr. a su hijo. Ya saben cómo somos los papás de imaginativos e inventivos. Somos originales, sin duda. Pero Ruth prefería el nombre de Obed. ¿Y qué creen? Así lo llamaron, Obed. Y Obed, como tú sabes, engendró a su hijo Isaí, ¿verdad, Jesse? Padre de David, el segundo rey más famoso que ha nacido en Belén. En mi libro, a lo mejor en el tuyo, el tercero. Todo depende. Pero no hay ninguna duda, tú sabes quién es el primer rey más famoso sobre todos. Jesús, Señor de señores y Rey de reyes. Que ahora tú lo conoces más de cerca porque Él se ha acercado a ti como tu pariente redentor. Hemos visto cómo la firme lealtad de Ruth hacia Naomi la convirtió de extranjera y conversa moabita en bisabuela de David y por ende un antepasado de nuestro Salvador Jesucristo. Así que puedes imaginarte que la problemática vida de Ruth fue todo un plan de gracia de Dios. Por lo cual, ¿quién no diría que tú no tienes preparado un plan en el cual todavía ni siquiera te das cuenta? Déjame decirte que esta historia es una historia verdaderamente de redención. Una historia que nos equipara de una manera impresionante con las cosas que ni siquiera queremos voltear a ver. Estábamos así como Ruth, sin oportunidades y sin plan. Y entonces llegó Dios a tu vida y iluminó tu horizonte. Te cambió la existencia. Te dejó y te quitó de ser un destituto a ser una gente integrada a una familia real, con una perspectiva diferente, con paz, con felicidad, desde el momento en que tuvo contacto contigo. Se acabaron las situaciones. Dios las cambió todas. Y Dios tiene un plan impresionante que está en proceso porque camina con nosotros, como dijimos. Espero que Dios bendiga tu entendimiento y te permita acercarte aún más a Él ahora que tienes vida cambiada y tus valores han sido renovados. Vamos a dar gracias en oración. Señor Dios Todopoderoso, agradecemos tu palabra, principalmente porque nos involucra de una manera personalísima.
Señor, tú has hecho las cosas de una manera única que casi no podemos percibir, a menos que tú nos abras los ojos. Te doy gracias, Padre, por esta oportunidad de estar juntos como tu iglesia, de alabarte y agradecerte que seas nuestro pariente redentor, que hayas venido al mundo y te hayas tomado la forma de siervo, de naturaleza unigénita, y que has venido a servirnos para poder acceder al plan grande, al plan eterno. Bendice a cada uno de los que están aquí, te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.